Mi nombre es Evelyn Moon y yo los voy a estar acompañando en el taller, en el curso de meditación bíblica. Para nosotros es muy importante que los estudiantes puedan ser capacitados y formados en la práctica de la meditación bíblica, porque es de vital importancia para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, más allá del ministerio que tengas en este momento o del llamado particular que Dios tenga para tu vida. La meditación bíblica es muy importante porque está directamente relacionado con nuestra relación con Dios, con nuestra salvación, con nuestro diario proceso de escuchar a Dios y nuestro diario proceso de ir siendo transformados a la imagen de Jesucristo a través de la palabra. Así que en este video introductorio quisiera simplemente presentar brevemente qué es la meditación bíblica. Durante el curso vamos a ver sus fundamentos bíblicos, por qué es importante, qué es, para qué sirve, cómo se hace. Todo eso lo vamos a ir viendo con tiempo, pero quisiera en este corto video animarte a darte unos tips, algunas recomendaciones. Quizás la meditación es algo que ya venís haciendo, así que quisiera animarte a eso. Cuando nosotros decimos que meditamos la palabra de Dios, nos referimos a dos cosas. En principio sí nos referimos a ese ejercicio diario que algunas personas lo llaman tiempo devocional o encuentro con Dios. Ese ejercicio diario que puede durar 15, 20, 30 minutos, una hora, cada día en el cual nos encontramos con Dios y escuchamos lo que quiere decir hoy a mi vida en particular. Pero en un plano más grande y en realidad más bíblico y más esencial, la meditación bíblica se trata de toda nuestra vida, es decir, cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón van cambiando de manera integral a través de ese encuentro diario, de esa conversación diaria que tenemos con el Dios vivo a través de su palabra viva. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta eso, que cuando nos referimos a meditar, no es solo un ejercicio de 20-30 minutos, sino que se trata de una vida integral como cristianos y como cristianas. Entonces, a la hora de tener ese tiempo devocional, es muy importante orar antes de leer la palabra de Dios y meditar en ella. Orar para ser conscientes que estamos delante de este Dios vivo. Orar para escuchar a Dios y concentrarnos en escuchar lo que Dios nos quiere decir, no tanto hablar, que es a lo que estamos más acostumbrados a hacer. Orar para poder escuchar correctamente a Dios, comprender correctamente lo que quiere decir su palabra. Y en tercer lugar, algo que personalmente creo que es muy importante, es orar para entender lo que Dios me quiere decir hoy a mi vida. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque estamos muy acostumbrados a redirigir la voz de Dios hacia los demás. Esa corrección, esa reprensión que vemos en la palabra, tenés que perdonar, tenés que amar sin favoritismo, por ejemplo, tendemos a redireccionarlo hacia mi esposo, mi esposa, ese hermano de la iglesia, ese líder de la iglesia, ese pastor, y tendemos a usar la voz de Dios para los demás. Pero meditar la palabra no se trata de eso, sino que se trata de escuchar qué es lo que Dios quiere decirme a mí. ¿A quién tengo que yo amar? ¿A quién tengo que yo perdonar? ¿Con quiénes tengo que ser más misericordioso? Yo, no el otro. Y ese ejercicio tan interior, en ese descubrir qué hay en mi interior, muchas veces nos vemos en lucha, porque si yo te preguntase qué es lo que la palabra de Dios descubriría en tu corazón y en las intenciones de tu corazón, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, ¿qué encontraría Dios en tu corazón? No sé qué te pasa a vos, pero a mí me pasa que muchas veces Dios encuentra rastros de queja, de
dudas, de celos, de orgullo, de jactancia. Y eso no es fácil de ver. Y eso es algo a lo cual tratamos de huir. Pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de meditar la palabra de Dios, tenemos que orar para que Dios nos ayude a escuchar qué es lo que Él quiere decirme hoy a mi vida en particular, a mi interior. Y en ese ejercicio nos preguntamos algo muy importante, que es ¿cómo es Dios? Porque la meta de la meditación bíblica se trata de que el protagonismo se centra en Dios y que nosotros vayamos conociendo más y más y de manera correcta a Dios mismo. ¿No te pasa que a veces pensaste que conocías a alguien y con el tiempo te das cuenta que esa persona es diferente? Si eso pasa entre las personas, ¿cuánto más pasaría en nuestra relación con Dios? Y siendo Dios Dios y nosotros humanos. Entonces, a la hora de meditar también nos enfocamos mucho en entender cómo es Dios de manera correcta y para eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo para ir conociendo a este Dios e ir relacionándonos con este Dios día a día a través de nuestras vidas. También nos preguntamos qué es lo que este Dios, este Rey, nos quiere enseñar, qué es lo que este Rey me quiere enseñar a mí. Entonces, de acuerdo a lo que Él me va enseñando, también voy tratando de aplicar de manera concreta cómo es que quiere Dios que mantenga ciertas prácticas o que cambie ciertas prácticas y haga decisiones y determinaciones en mi vida para poder ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Por último, para cerrar este corto video, este breve resumen, también recomendamos siempre estar en una actitud de oración. Entonces, después de esos 20-30 minutos de leer la palabra y cerrar nuestras Biblias, es muy importante que volvamos a orar, porque la meditación bíblica continúa una vez que cerramos nuestras Biblias, continúa en nuestro día a día. En tu lugar de trabajo, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en tu conversación con el colectivero, en cómo vas conduciendo el auto con los demás conductores. La meditación bíblica continúa en la vida cotidiana. Entonces es muy importante orar para que durante todo el día podamos recordar a ese Dios que conocemos y lo que ese Rey nos está pidiendo que hagamos o no hagamos en nuestras decisiones concretas, en nuestra vida diaria. De esta manera, mientras vamos escuchando a Dios y vamos conversando con Él y conociéndole cada vez más y más, aprendemos a amarle y a obedecerle. Esto es en lo que queremos acompañarte, para que realmente tu vida de fe, tu relación con Dios, tu conversación con Dios pueda ser muy, muy fructífera y pueda llevar frutos en toda tu vida y en la vida de tu congregación.